Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal donde vamos a estar dibujando esta batería así con rayos que espero que te guste. Pero antes recordarte, por favor suscríbete a mi canal, dale like a este contenido si te gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando este contenido gratuito. Y bueno, sin más dilación, vamos a ello. Hola amigos, obviamente comenzamos por el pincel monolínea y hacemos una elipse. Duplicamos la capa y movemos hacia abajo para formar luego con los extremos en un cilindro. Volvemos a duplicar la elipse y la movemos un poco hacia abajo para formar esta parte de la batería. Aquí en la parte superior también lo relleno de negro porque los bordes son negros para poder luego cambiarlo a marrón. Ya que no me gusta el tamaño, lo ajusto con la herramienta de transformación y la muevo al centro para una mejor composición. Ahora con el pincel extra suave y blanco puro hacemos los brillos. Luego utilizando el borrador también con el pincel extra suave hacemos unas correcciones y disminuimos la cantidad de brillo si así lo queremos. Para darle más realismo y profundidad hay que agregar estos resplandores en los extremos de la batería. Luego también con el pincel extra suave hacemos las sombras en la parte marrón y borrando lo que no queremos de la parte negra. En la parte negra no coloco sombra porque no corresponde, no se vería en la sombra, ya que aquí utilicé un negro puro. Aquí borrando esta parte del brillo, haciéndolo así en línea recta, da este tono metálico. Con un marrón más oscuro le doy este toque de profundidad para hacer como el recubrimiento de la batería. Aquí, como ves, en una nueva capa hago una serie de cilindros que voy moviendo para generar esta parte del polo positivo de la batería. Hago bueno, no un círculo, una elipse, y las voy duplicando hasta moverlo a la posición que quiero. Ahora, como no he quedado contento con la forma, con la herramienta Liquify la modifico para hacerla a mi gusto. Y luego con la herramienta Transformar la reduzco porque estaba muy grande. Y en una máscara de recorte agrego los brillos de este polo positivo. Para comprender mejor cómo funcionan los brillos de estas partes metálicas, utilicé una batería de referencia. La tenía enfrente y la iba mirando cómo reflejaba la luz para poder reproducir estos reflejos.
Acciones, agregar, y en agregar texto podemos agregar la palabra que quisiéramos. Yo simplemente le puse batería en inglés, y luego la puedes mover donde quieras. Y luego hice lo mismo para el símbolo de más, que va en la parte superior, y le cambié el color a negro. Lo mueves y lo colocas en su lugar. En una capa inferior coloco gris oscuro para el fondo, luego esta base negro puro, y con el desenfoque gaussiano se genera este efecto como de estudio fotográfico. Y seguimos con el pincel extra suave en la parte inferior o en la parte trasera de la batería para realzarla con un gris claro. Ahora, utilizando el pincel estilógrafo, generamos estos rayos con blanco puro. Como ves, es muy fácil, simplemente trazos aleatorios y los unimos, que se generan los rayos. Luego, con el pincel extra suave, lo pasamos alrededor de la línea que generamos y da este efecto como de brillo del rayo. Luego en las partes como de congruencia de los rayos pongo blanco puro para hacer un poco más de brillo. Luego con el pincel extra suave hago esta especie de luz que desprende del rayo, duplico el rayo y lo llevo a la parte inferior para generar este otro rayo. Lo movemos con la herramienta transformar hasta donde quieras de forma y le damos este toque de luz que emite el rayo. Duplicamos la batería, le damos la vuelta y la ponemos abajo para hacer el efecto de que está flotando sobre una superficie lisa y está dando este reflejo. Ahora con más blanco genero más brillo porque me parecía muy plana la batería, y simplemente ponemos más blanco y más marrón para hacer estos toques metálicos. Por último, con el pincel llamado destello generamos este pequeño destello, como dice la palabra, que genera el rayo en el metal. Para más vídeos recuerda suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.